Estamos muy contentos en este momento con esta agua que cae sobre nosotros porque es la símbolo de la paz, de la luz, del Espíritu Santo. El agua, el viento, el fuego, todos los símbolos de Dios. En la Biblia los símbolos del Espíritu Santo. Tenemos este acompañamiento fuerte del agua que en este momento golpea sobre nuestro techo. Sin embargo, queremos compartir con ustedes en este día. Pidámosle al Señor la fortaleza, pidámosle la paz, pidámosle el amor, pidámosle que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés, envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Padre misericordioso, en el nombre de Jesús pedimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, aparta de nosotros todo mal y toda maldad. Todo espíritu del mal se aleje de todos nosotros, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Aleja de nosotros, Señor, toda la lluvia en este momento. Permite que la grabación sea escuchada por nuestros hermanos en el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por este acompañamiento que tenemos del agua, Señor, que cae sobre nosotros, Señor. Agua que es bendición para tantos, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Bendito sea, Señor. Amén, amén, amén. Muy buen día. Hoy tengo un invitado muy querido. Ustedes ya lo han escuchado, lo han visto en algunas ocasiones. Él tiene un programa en Radio María. Él es psicólogo, él es filósofo, es politólogo y ha estudiado, como nos toca estudiar a los politólogos, lo del marxismo, pero sobre todo las nuevas formas de marxismo, las máscaras, como decía un general ruso cuando la perestroika decía que habían derribado el marxismo estalinista duro y fuerte, sanguinario, cruel, por el estilo de Che Guevara, ¿no? Malvado por el estilo de nuestras fuerzas revolucionarias, de la FARC, asesinos, todo ese tipo de marxismo, leninismo, bueno, que es un buen complemento de los dos, ¿no? De todas maneras, si nosotros miramos la Biblia, hicimos un descubrimiento hace unos 5 años, que fue un descubrimiento sorprendente, porque en el capítulo 12 del Apocalipsis dice que aparece una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con dolores de parto y tormento de dar a luz. La Virgen María se aparece en 400 lugares, en más de 100.000 oportunidades, con fotografías, con milagros, con curaciones, con danza del sol. 13 de octubre de 1917, tenemos 100 años. Octubre 13 de 1917, la aparición de la Virgen María con el milagro del sol, una cosa espectacular. Eso no sucede a los musulmanes, ni a los sintoístas, ni a los budistas, ni a los marxistas, ni a los ateos. Es una experiencia verificable con 70.000 testigos en España. Yo no sé por qué la humanidad no se convirtió y sigue ateos y racionalistas y tontos y estúpidos y todo, pensando que su Dios es su cerebro, su cabeza, su razonamiento. Eso es lo que piensan, eso es convertirse en Dios. El hombre de hoy ha creado un paraíso material, perverso, y ha expulsado a Dios de su paraíso, del paraíso que hemos creado los hombres. No, Dios expulsó al hombre de su paraíso y el hombre de hoy expulsa a Dios de su paraíso. Y Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre de hoy creó a Dios a su imagen y semejanza, que es lo que estamos viviendo en este momento. Y sigue en ese mismo momento, después de la mujer vestida de sol, el milagro del sol en Fátima, en octubre, hace 100 años, con 70.000 testigos. Yo no sé por qué el mundo no se convirtió. No entiendo cómo esas imágenes de Fátima las transportaban en aviones por el mundo entero, y las palomas que había en la aparición seguían desde Portugal hasta Colombia, hasta Brasil,
hasta cualquier parte del mundo, detrás del avión volaban las palomas. Otro milagro que el mundo no entendió, las imágenes de la Virgen que lloran sangre y tienen ADN. Y la gente no quiere entender y se rehúsa a entender porque está instalada en su materialismo, en su erotismo, en su hedonismo y en su perversión. Y lo peor de todo es que en lugar de crecer lo que la Virgen anuncia, crece lo que el dragón que aparece aquí. Y en ese mismo instante apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo. Revolución bolchevique, octubre de 1917. En el mismo instante en que la Virgen hace el milagro del sol que había prometido y que la gente queda seca después de un aguacero más grande que el que estamos escuchando, todos estaban empapados, ¿no? Llenos de agua, y después del milagro del sol quedaron secos. ¿Por qué la humanidad no entendió? Porque el hombre, jactándose de sabio, se volvió estúpido, dice San Pablo. Racionalistas, ateos y todas esas cosas, todo tratamos de explicarlo, de entenderlo. En ese mismo instante, o sea, apareció la revolución bolchevique en Rusia. En ese mismo instante, Apocalipsis 12, léalo despacio. En el instante del milagro del sol, ese descubrimiento teológico es impresionante. Y después, en Apocalipsis 17, aparece el dragón aliado con la ramera, con la falsa iglesia. El dragón aliado con la ramera, con la teología de la liberación, Apocalipsis 17. Muy bien, pero hoy voy a aprovechar al invitado con este prólogo. También en Apocalipsis dice, se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente, a los chinos. 200 millones, dice el Apocalipsis, 200 millones de soldados. Van a pasar los chinos por el río Éufrates y ya se secaron las aguas del río Éufrates. Les doy esa noticia. Para los incrédulos, verifíquenlo. No sé si el Dios Google, ese que tienen, les puede verificar eso, pero ya el río Éufrates está seco. Y San Juan nos lo anunció. ¿Cuál es, Juan de Jesús? Bienvenido. Muchas gracias, doctor Rafael, por invitarme al programa. Es la tercera vez que me invita al tercer programa. Me siento muy complacido de estar con usted y de compartir estos temas que son muy importantes. Gracias, me alegro porque para la sociedad. Para un sociólogo, para un politólogo que estudió filosofía también es más fácil entender este fenómeno asqueante, perdóname, o el adefesio, del proceso de paso, todo esto que nos están enchufando a los golpes con una cantidad de equivocaciones y de fallas, ¿no? Y de cosas terribles, tratándonos de inducir a esas nuevas formas de comunismo. Ahora miraba yo una pancarta en la revuelta que hay en Cataluña. La primera fue hace 40, 50 años y Franco fusiló al autor de la revuelta en esa época. Y ahora aparece una nueva hecha por un masón sionista, que es el presidente de la Cataluña, y la esposa es de origen rumano, también con conexiones con el ocultismo, la esposa de este personaje. Y apareció una pancarta muy simpática. Decía, República Bolivariana de Cataluña. República Bolivariana de Cataluña. Viendo uno ese caos de un país inviable como Venezuela, a donde han llegado Nicaragua, otro país inviable, con dictaduras marxistas perennes como Corea, como Venezuela, y se vuelven hereditarias además, con bruja a bordo, como en Nicaragua, y con el marxismo, neomarxismo. ¿Qué es eso? Eso se lo inventó un italiano, ¿cierto? Una filosofía, ¿te acuerdas? Que él rediseñó. No, pues ya se había hablado. El italiano que habló de las nuevas formas de... Sí, ya hubo muchos filósofos que hablaron sobre las nuevas formas de marxismo y la llamada neomarxismo. Pero uno de los personajes que es importante abordar es uno de los miembros del Partido Comunista Italiano que se llama Antonio Gramsci.
Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es digamos que uno de los líderes más prominentes del Partido Comunista Italiano, y él es el que va digamos, a proponer unas nuevas formas de marxismo. Antonio Gramsci pues se da cuenta que estaba más o menos en 1973 cuando fue encarcelado por el gobierno italiano. Entonces Gramsci se da cuenta que ya esas formas de lucha que se habían utilizado en el momento de la revolución bolchevique que hablaba usted, doctor Rafael, en 1917, que es muy importante para nosotros los católicos, además de otros factores, ¿no?, que mencionamos o que conmemoramos en este 2017, 3 eventos fundamentales, que fue 1517 con la Reforma Protestante, pero no se habla, ¿cierto? 1717 con la francmasonería, cuando nace la Gran Logia Masónica, y 1917, que es con el triunfo de la Revolución Bolchevique, ¿cierto? Que no fue triunfo de la revolución, porque la historia demostró que sencillamente después Stalin fusiló a 5.000 trabajadores que salieron a protestar en contra de su sistema dictatorial. Bueno, Eso lo vamos hablando más adelante. Fusiló los primeros 5.000. Los primeros 5.000, porque sí. Después fusiló muchísimo más, pues sí, claro. Entonces aquí lo que nos importa es que el televidente conozca las nuevas formas de marxismo. Sí, esa es la que hablaba Antonio Gramsci. El italiano diseñó unas nuevas formas de introducirse en la comunidad sin la famosa lucha de clases y toda la tesis y la antítesis hegeliana. Lo que pasa es que Marx veía que el gran problema, o sea, lo que había generado esa disensión entre los dueños de medios de producción y los trabajadores había sido pues el poder económico. Entonces, la propuesta de Marx es que al reducir o al quitar esa problemática económica, pues el problema queda resuelto, o sea, todo lo reduce a un campo netamente económico. Cuando habla de la infraestructura, la superestructura, o sea, de aquello que fundamenta la sociedad, y Marx va a decir que lo que sustenta la sociedad, o sea, que digamos que el gran andamiaje de la sociedad es el tema económico, y que al resolver eso, pues todos los problemas son resueltos. Gramsci dice no, eso no es cierto. Hay otros factores. ¿Qué hay que hacer? Entonces dice, se va a ingeniar entonces una división entre el poder político o la sociedad política, la sociedad civil, o el poder político y la sociedad civil. Entonces va a establecer una diferencia entre ambas. Y Gramsci, la idea de Gramsci es que una de las formas, ya no de lucha, porque él se dio cuenta que ya en la Unión de Repúblicas Socialistas había sido un fracaso, porque la historia lo demuestra, los televidentes pueden leerlo, no solo ahí, sino en todas las zonas donde se ve implementado esa filosofía, esa ideología. Lo podemos ver en el caso de Camboya, sí. cuando Pol Pot, el que fue un carnicero, que fue educado en Cuba, y la gente lo vio como un salvador. Incluso dice la historia que cuando llegó Pol Pot a Camboya, la gente lo esperó como un gran líder cerca del aeropuerto, lo aplaudía, veía al Salvador, y después se dio cuenta que no, que había sido un fracaso, como sucede siempre con estos líderes de los partidos de izquierda, ¿sí? El carnicero lo llamaban. Es la verdad, sí. Y el de Corea ha dejado morir de hambre 2 millones de personas. Y es una defensa. Para fabricar misiles, pues. Y es un comunismo hereditario que nunca nadie había visto, como Nicaragua y como Corea y todo, sí. Y Venezuela, ¿no? Entonces aquí lo importante es, bueno, conocer qué es lo que propuso Gramsci. Gramsci dice, mire, no, lo que siempre mantiene todos esos sistemas de pensamiento, las tradiciones, la religión, es la sociedad civil. O sea, lo que hay que infiltrar es la sociedad civil, ir de una manera soterrada, hacer como el camaleón, cambiar de fisonomía y adentrarse en la sociedad civil. O sea, fingir, podríamos decir en términos actuales, ser demócrata, infiltrarse entre la sociedad democrática y a partir de allí, o sea, generar los cambios. Todos hablan de democracia. Sí, claro. Claro. Lo que ve Gramsci es ese, o sea, Gramsci lo que está diciendo, no sé si estos señores de nuestra revolución acá en Colombia se han dado cuenta, me imagino que sí han leído Gramsci, porque él no escribió libros, o sea, lo que hizo fue unas anotaciones cuando estaba preso en 1973, y se llama libros, anotaciones desde la cárcel, que después se van a compendiar
y entonces aparece ya un libro que se llama Anotaciones desde la cárcel o Notas desde la cárcel. Y hay un libro hermoso, ahí lo aborda el padre Alfredo Sáenz, que es un padre sacerdote genial, escribe de una manera genial. Argentino, sí. Amigo del padre Leonardo Castellani. Discípulo del padre Castellani. Y aborda hay un libro, una parte muy bonita se llama Gramsci y la revolución. Entonces ahí él plantea, es un tema bastante, a veces dispendioso, ¿cierto? Pero para entenderlo de manera sencilla, es importante hablar y preguntarse, ¿qué fue lo que propuso Gramsci? Gramsci dice entonces, hay que cambiar la sociedad civil. ¿Y la sociedad civil qué es? Pues la concibe él como las instituciones, las organizaciones, todos aquellos estamentos que hacen posible la transmisión de las tradiciones, por ejemplo. ¿Cuáles son? Las universidades, los colegios, la Iglesia Católica esencialmente, porque esta va transmitiendo formas de pensamiento, y en este sentido pues sería la forma de pensamiento religioso. Entonces entro a la sociedad civil y desde allí empiezo a cambiar, o sea, como a socavar los fundamentos, a cambiar las tradiciones. Entonces lo ve él de esa manera. ¿Cómo se ha cambiado eso? Si ustedes leen lo que es la ideología de género, todas estas formas nuevas de reproducción sexual, que eufemísticamente se llaman formas de reproducción sexual, que no es sino otra cosa sino el aborto, ¿cierto? La eutanasia, la salud reproductiva, el divorcio y lo demás. Entonces, Gramsci vio que una de las maneras más profundas de cambiar esa forma de pensamiento era infiltrando la sociedad civil y cambiando esencialmente esos estamentos, ¿cierto? Y uno de los estamentos que había que cambiar era la familia. ¿Sí? Vamos a hacer un paréntesis un momento. Muy bien, sigue, que es muy interesante. Bueno, entonces dice, lo que ha transmitido, lo que ha llevado, ha hecho posible esas sociedades tradicionales, ha sido la familia. ¿Cómo hacemos? Pues cambiemos la familia. Por eso si ustedes leen a las defensoras del feminismo, digamos las primeras que empezaron a impulsar el feminismo, que no estamos hablando, claro, de la lucha de las mujeres por los derechos, no de ninguna manera, ¿cierto? Porque eso es un derecho y ha sido algo muy positivo. Estamos hablando de ese feminismo que va a decir Gramsci, el feminismo extremo, ¿cierto? El feminismo extremo que va a plasmar lo que era la idea de Engels y de Marx. Para los televidentes, cuando Marx aborda la lucha de clases, entonces va a decir Marx que toda la historia de la humanidad ha sido una lucha de clases entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores. Engels, que es el colaborador, el que escribe junto con Marx ese libro, el Manifiesto del Partido Comunista, pues dice en otro libro, similar a como ocurre la lucha entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores, ocurre una lucha entre los hombres y las mujeres. Pues es una lucha entre la sociedad patriarcal y la mujer que está sujeta y está sometida al poder del hombre. Lo que va a decir Engels es, ¿qué hacemos entonces? Pues hay que liberar a la mujer de esa condición de servidumbre, y la condición de servidumbre, pues una de ellas era la maternidad. Engels veía que una forma de cohibir e impedir que la mujer desarrollara todo su proyecto de vida, según él, es la maternidad. Entonces lo que dice Engels es, hay que librar a la mujer de la maternidad, ¿cierto? Y librándola, ¿cómo es? Pues entonces vamos a establecer una lucha contra aquello que va a generar la maternidad, ¿qué es? Pues entonces vamos a proponer el disfrute sexual, pero alejado de la procreación. Por eso desde allí ustedes ven que las grandes líderes de los grupos feministas, digamos que en un 99.9% son de línea marxista, de izquierda, y tienen, si uno lee los textos de ellas, hay de una manera camuflada y soterrada un odio casi hacia el hombre, o sea, el contendor. Así como Marx genera un odio entre trabajadores y empresarios, así lo va a generar estas visionarias de la lucha de género entre el hombre y la mujer. Por eso, si ustedes se dan cuenta, pues ahora la lucha desde hace unos años para acá, digamos de los años
1960, la revolución de 1960, pues fue esa lucha de la mujer por liberarse de la esclavitud del hombre, ¿cierto? ¿Y cuál era la esclavitud? Repito, pues el tener que cuidar a un bebé, el mantenerlo durante 9 meses en el vientre, el sacrificarse por hacer posible la vida de un niño. Entonces, en el fondo lo que hay es una lucha contra la natalidad. Por eso las defensoras de esta ideología de género, pues prefieren, claro, quieren vivir la relación sexual, pero apartada de la posibilidad de una procreación. Entonces se inventaron la ideología de género. Por eso en el convenio de paz de la de Efesios ese de Santos, metieron la ideología de género, claro. Claro, que dijeron que nunca estaba por ninguna parte, ¿no? Que era mentira. No, sí, claro. Que era mentiras, que era una invención, que era lo que la gente que no quería, no estaba de acuerdo con ese proceso de paz, eran unos casi traidores de la patria, porque así se han vendido. Eso es importante, digamos, esos epítetos de los que se hablan ahora son las nuevas formas de marxismo. Gramsci dice, a partir de ahora, cuando sea infiltrada la sociedad civil, ya no vamos a eliminar al contendor, a eliminarlo físicamente, aunque en unos países se hace, Venezuela, es cierto, se hace y se ha hecho. Así lo ha mostrado, incluso hay cifras que no muestran la realidad de lo que está pasando en Venezuela, a pesar de que haya algunos de los partidos políticos de izquierda que dicen que es mentira, que Venezuela es un paraíso, que lo que pasa es que están desvirtuando con esa verborrea. Eso dice Petro y nuestra revolucionaria Teodora. Ah, sí, claro. Que es digamos que es una calumnia, que todo va a funcionar. Entonces, cuando Gramsci dice, mire, infiltremos la sociedad, cambiemos las tradiciones, entonces empecemos a cambiar, por ejemplo, la educación religiosa en los colegios. Ya no es posible, usted ve que ya casi es un delito tener una cátedra de religión en los colegios, pero casi se está imponiendo y se va a imponer la obligatoriedad de una cátedra de ideología de género. A mí me causaba ahora curiosidad, o no curiosidad, estupor, digamos más bien, lo que está pasando en España. En España ya salen unos póster donde aparecen 2 niñas agarradas de la mano, una niña tiene el órgano femenino, ¿cierto? La otra niña tiene un pene, 2 niños agarrados de la mano, un niño tiene una vulva y el otro niño tiene un pene, y se muestra, dice, todos somos iguales, no, el sexo no es el que establece la diferencia entre el hombre y la mujer, sino el género, que es lo que vende la ideología de género. La ideología de género va a decir y va a traer una idea de los cabellos arrastrada, y va a decir que lo que me define a mí como hombre, como mujer, no es el sexo, o sea, biológicamente no me defino como hombre o mujer, sino que es el género. Entonces hay género bisexual, homosexual, transexual, una cantidad de cosas que de los 5, ¿cierto? Eso es una idea traída de los cabellos que ya se está vendiendo y que se está obligando esa enseñanza en países como España. El noticiero la semana pasada, los periodistas informaban sobre cómo era obligatorio y que si no se enseñaba, incluso algunas instituciones podían ser sancionadas con 40.000 euros, que ya los adefesios que nos están entrando, producto de toda esa filosofía, esa ideología neomarxista. Entonces cuando regresamos a Gramsci dice, miren, ya no hay que eliminar al contendor desde el punto de vista físico, hay que eliminarlo ¿cómo? Él va a decir, hay que eliminarlo y reducirlo moralmente, psicológicamente y emocionalmente. Entonces, ¿cómo se hace? Con epítetos como tradicionalista, retrógrado, anacoreta, conservador, opositor al avance de la civilización de la sociedad. Entonces, con esos epítetos los vamos señalando y la sociedad los va discriminando. Es una manera sabia, ¿sí? Decía Gramsci, ya no es físicamente, sino hagamos que la misma sociedad los excluya. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si nosotros estamos hablando aquí, doctor Rafael, y aparecerá un sinnúmero de tuiteros o lo demás, con frases ofensivas. Alguna vez yo veía, o hace poco, una señora escribió una cantidad de efesios sobre lo que usted decía, lo que está pasando socialmente. O sea, a la gente le repugna tanto que le hablan la verdad, que quiere ser masificada y casi quiere ser esclavizada, ¿cierto?
Entonces, ahí está la gran magia de Gramsci, es esa, camuflarse dentro de la sociedad civil, morfosearse dentro de la sociedad civil y desde ahí empezar a socavar. Es como entrarme a la casa y empezar desde adentro a tumbar la casa, ¿cierto? Después de haberla derruido, yo construyo mi propia casa a mi antojo, que es lo que se ha hecho en Venezuela, lo que se está intentando hacer, por ejemplo, con el partido Podemos en España, que son afectos totalmente y defienden las tendencias maduristas en Venezuela, lo que se está haciendo... Bueno, fueron financiados por Chávez, ¿no? Financiado, claro. Financiado lo que se está por haciendo Chávez, en Bolivia, claro. Lo que afortunadamente no está pasando en Ecuador, porque el presidente nuevo le supo y se dio cuenta de todos los adefesios que había hecho Rafael Correa y le puso freno ¿cierto? Sí. Ya se han vuelto hasta contendores, afortunadamente, ¿cierto? O sea, no se tragó todo el anzuelo, y le bajó la sino que presión a la sociedad civil, el conflicto estaba polarizado, polarizando. Acabó con eso. Me pareció interesante. Muy inteligente, muy inteligente. La semana pasada le hicieron una entrevista y decía el presidente Lenín Moreno, decía, es que yo quiero romper con ese cordón umbilical que existe entre mi vicepresidente, que ahora está acusado de recibir fondos de Odebrecht, y el gobierno de mi expresidente, haciendo referencia a Rafael Correa, porque Rafael Correa quería seguir manipulando. Incluso decía Lenín Moreno, tuvieron el vicio ese, que es lo que dice Gramsci, de camuflarme dentro de la sociedad con un ropaje de demócrata, pero quiero apoltronarme ahí en el poder, que es lo que hizo Chávez y lo que están buscando hacer aquí en Colombia, ¿cierto? Aquí están tratando de somos hacerlo. muy dados, Claro. con una memoria muy frágil. Yo les recordaba en el programa de radio el homenaje que le hicieron al Mono Jojoy. Yo le decía, mire, no se olviden que el Mono Jojoy fue aquel personaje que se burlaba de la infinidad, la cantidad de secuestrados que tenían unos alambrados, y le decía de manera burlona y sarcástica, aquí seguirán hasta mucho tiempo, vamos a estar acá. Ese mismo señor que decían los miembros de la FARC que había dado la vida por la clase más pobre. Yo no sé qué sería dar la vida cuando llegaba con cilindro bomba, con cilindros repletos de metralla, de puntillas, incluso de estiércol de persona, para que los que quedaran heridos le diera gangrena. Esa fue la persona que luchó y que dio la vida. Yo incluso me llegaba a la mente, dije ahora, como ahora hay unas causales para iniciar el proceso de beatificación, y una de ellas dice que una de las causales es que usted haya dado la vida. Yo le dije, ¿será que también lo van a promover a la beatificación de pronto, cierto? Sí, puede ser, no, yo creo que sí. No, porque aquí somos tan perversos. Con Bergoglio es posible. Entonces, dése cuenta que eso es digamos que es una tramoya y una pantomima bien montada, ¿cierto? Bueno, fingimos la democracia demócrata. ¿y cómo entraron en la iglesia? Imagínate. Caramba, claro. hay uno de los miembros uno de los agentes, dos agentes de la KGB que se convirtieron al catolicismo, uno de ellos apellido Pachepa, que fueron miembros de la KGB, y Pachepa en una entrevista, sin lugar a equivocarme, creo que para la BBC de Londres o para uno de esos canales internacionales famosos, pues dice Pachepa, caramba, ese cuento de la teología de la liberación no fue inventado por la Iglesia Católica. Lo inventamos nosotros, dice. Nosotros, los comunistas, Pachepa, claro. fuimos nosotros. Porque es de Boff y Gutiérrez, ¿no? Que fueron los grandes promotores de la teología de liberación, que fueron suspendidos por Juan Pablo II y por Benedicto. Bergoglio los atrajo nuevamente, los recogió de nuevo, los adoptó, además como la maravilla, yo creo que los va a canonizar también. Y introdujeron el análisis marxista de la historia dentro de la teología, y eso fue inventado por los comunistas, de modo que la teología se convirtió en una cosa comunista. Acuérdate de nuestros primeros curas del ELN, que andaban de fusil por todas partes, la Inés y todo lo demás, el cura Pérez, que fue uno de los líderes del ELN. Ahora ya no necesitan, ahora están en las parroquias.
Que incluso iban y cometían una cantidad de delitos en los pueblos y llegaban y celebraban misa. Claro, claro, y el cura Giraldo, que hizo esas travesuras aquí en el Magdalena Medio, el jesuita que ahora recibió a Bergoglio como el Salvador nuevamente. El padre Bergoglio, como él dice que lo llamen padre Bergoglio, tuvo una psicoanalista marxista, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Cómo era que Él llamaba? habla, Esther Balestrino. ¿Ah? Esther Balestrino. Balestrino, Dice marxista que y acudió 6 meses, dice, psicoanalista. 6 meses. Y dice que aprendió lo mejor de ella, lo mejor, es decir, y que el marxismo nos robó las banderas de los cristianos, dijo Bergoglio de la señora Balestrini, que fue su psicoanalista, marxista, ¿no? Y yo creo que ahí aprendió el pansexualismo también, ¿ah? Del psicoanálisis, pues, ¿no es cierto? Porque dice que los pecados sexuales son delitos menores, dijo que eran pecados menores, que los graves eran pecados como la envidia. Sí, hay unos comentarios que Hay un se comentario. hacen en el libro de Dominique Bolton Sí, sobre... El libro de Dominique Bolton se llama Sociedad y Política, o Política y Sociedad. Hasta ahora está traducido al francés. Dominique Bolton es un sociólogo francés, amigo del Papa. muy amigo del Y Papa. lo que él transcribe ahí pues son el resultado de todas las audiencias que tiene con el Papa Francisco. Sí, vamos a hacer un paréntesis de un instante. Bueno, sí, en el famoso libro del sociólogo francés Walton, Dominique Walton, habla en las entrevistas con Bergoglio de que la señora Palestrino, su psicoanalista marxista, además, una maravilla, es decir, que los pecados sexuales son menores y los de envidia y los otros pecados son graves, o sea, uno se puede acostar con la esposa del vecino, pero no le puede envidiar el automóvil. Eso sería gravísimo si le envidiara el automóvil o la ropa. Bueno, pero sigamos con las nuevas formas del neomarxismo. Bueno, entonces ya el neomarxismo se ha planteado cuando muchos críticos de Carlos Marx pues vieron que era un fracaso, El Che Guevara al final de su vida tuvo una frustración muy grande con eso. Claro, ya por ejemplo la escuela Hay que recomendar la biografía de JJ Benítez sobre Che Guevara. hay un libro de JJ Benítez. 4 años de investigación demostrando que fue el más salvaje y el más cruel de los guerrilleros. O sea, sí. no es la persona así idealizada Sádico, por los estudiantes. sádico, psicópata, sí. Sí. Bueno, sigamos Entonces, a ver. ya se ha planteado el neomarxismo con la escuela de Frankfurt, con Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, en fin, una serie de pensadores que ya veían en el marxismo un capitalismo de Estado. Porque se cuenta que la verborrea de estos partidos de izquierda es la igualdad. Yo cuando escucho esa verborrea me acuerdo mucho de la liberté, la Fraternité, igualité, la fraternidad, ¿cierto? pero sin Dios. De la Revolución Francesa, pero sin Dios. Sin Hay Dios. una cosa muy hermosa. Cuando al inicio del programa yo le decía que nos celebramos 3 eventos. La Reforma Protestante. Sí, 500 ¿cierto? años. La Reforma Protestante decía el Papa Benedicto Pío XII, que tenía el título característico, la frase característica que es Dios sí, pero la iglesia no. Decía Lutero, ¿cierto? Lutero. Luego la masonería dijo Dios sí, pero Cristo no. Dios como un relojero, ¿cierto? De lo que crea el mundo y lo deja al capricho de los seres humanos. Y luego llegó el marxismo y dijo ni Dios, ni la iglesia, ni Cristo. Dios no existe, va a decir el marxismo, ¿cierto? Entonces, con toda esa propuesta ideológica, pues viene arrastrando, digamos que se vino regenerando, porque la sociedad pensó que con la caída del muro de Berlín el socialismo se había muerto, no era cierto. No. Eso fue una mentira. No. Mentira. Yo tengo un libro sobre el tercer secreto de Fátima con las declaraciones de un general ruso que dice que lo único que hicieron fue maquillar el comunismo cruel y Porque había fracasado. ponerle otra máscara. Claro. Eso.
Sí. Entonces aquí ya, pues ese comunismo dijo, no, hemos fracasado ya mediante la revolución del proletariado, que repito, no fue ninguna revolución del proletariado, porque fue el acceso al poder, decía alguien, de unos seres llenos de violencia, ¿cierto? De envidia, dice el padre Sáenz, ¿cierto? Que es el llegar al poder de seres que cargan un odio contra aquello que no representa las ideas que ellos piensan, ¿cierto? Entonces, ya como hablábamos de Gramsci, pues Gramsci dijo, pues la idea genial es ponernos el mismo ropaje, ¿no? Claro. de la democracia. Pero acuérdate históricamente cómo Mao Zedong cogió a Nixon en el encuentro con Nixon y Nixon le entregó todas las tecnologías de sistemas de fabricación de automóviles, de una cantidad de cosas, y China las asimiló y ya rebasó a los Estados Unidos y siguieron con el comunismo fuerte dentro de la estructura del Politburó arriba, ¿no es cierto? Sí, porque claro. China tiene podemos decir, una economía mixta, ¿cierto? Y lo que hizo Putin se robó la industrialización alemana y norteamericana, la tecnología alemana y norteamericana, hizo un capitalismo arriba y conservó el estatus fuerte en la parte política. Lo que hizo Putin, modernizó la economía en el sentido tecnológico, aceptando unos niveles de capitalismo, pero conservando la parte política comunista. Hicieron eso de Gramsci, ¿no? Sí, entonces Gramsci pues sencillamente expuso sus ideas, muchos las leyeron, afectos al socialismo, y las llevaron a la cúspide, que es lo que está pasando ahora. O sea, ¿qué es el neomarxismo? ¿Cómo es? Ideología de género, pueden leerlo sin ningún error y lo encontrarán, ideología de género, como una propuesta de cambio de la familia, ¿cierto? Una deconstrucción, decía Gramsci, deconstruyamos, o sea, vamos a derruir esa visión de la familia y vamos a construir la nuestra. Eso es lo que está haciendo, ¿cierto? Pero y también acabando claro, con la familia, porque Marx dice en el manifiesto del Partido Comunista hay que eliminar la familia, en el sentido de romper, ¿cierto? Esos vínculos afectivos que conservan la familia y que hacen posible mantener las células de la sociedad que es la familia, claro, ¿cierto? claro. Al derruir eso, pues tenemos una configuración que para muchos no pasa nada. Alguien decía, pero es que ¿qué tiene que ver? Que dos hombres vivan juntos, igual, no pasa nada, dos mujeres, no, eso claro que se cambia todo, porque es que es una reconstrucción de la sociedad, una reconfiguración de la familia. Pero y mira, lo peor, doctor Rafael, lo interrumpo, lo peor es que eso se convierte casi en una imposición a la mayoría, que es lo más terrible. Alguien decía que son las dictaduras de las minorías, y con razón alguien decía que hemos llegado a un momento de la sociedad en la cual todos los deseos se convierten en derechos, una hiperinflación de los derechos, pero digamos que una anemización de los deberes. Usted escucha a los jóvenes por todos lados con derechos, pero deberes no hay. Y hay otra cosa más grave, que Dios no tiene derechos, de los derechos de Dios no habla nadie. No, jamás. Que son los derechos del hombre o los sin deberes, y no hay derechos de Dios, no existen. Esa es una idea clave, doctor Rafael. Claro. Cuando habla Gramsci de la deconstrucción de la sociedad y de construir una nueva sociedad, habla de la propuesta de un paraíso terrenal. Es la edenización de la tierra, pero excluyendo a Dios. Excluimos a Dios. Cuando yo leía el libro de Alfredo Sáenz, padre Alfredo Sáenz, un genio, me parece a mí. No, el padre Alfredo Sáenz es la mente más brillante que hay en América Latina. Sin lugar a dudas. Entonces yo veía cuando decía Gramsci, entonces sí, lógico. Miremos que la Iglesia Católica también cree en el materialismo, lógico, porque nosotros también hablamos de que estamos hechos de materia, claro, materia y espíritu, ¿cierto? Materia, espíritu y alma. Entonces Gramsci decía, sí, nosotros entonces miremos eso, que eso es positivo, pero arrastrémoslo a una interpretación nuestra y hablemoslo de un materialismo, pero sin Dios, un materialismo no espiritualizado, ¿cierto? Y cuando se habla de eso, entonces yo leía al padre Alfredo Sáenz y me recordaba mucho la viña de los viñadores homicidas. En los viñadores homicidas, lo recuerdan los televidentes, dice el Señor de manera hermosa,
Matamos. Una persona tenía una viña, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. La construyó, la abonó, construyó un lagar, luego construyó una atalaya y se fue y la arrendó. Y luego mandó a que le dieran parte. Y entonces dice el Señor, y envió a sus trabajadores y a unos los mataron, a otros los golpearon. Y finalmente envía a su hijo amado. Entonces dice, si envío a ese hijo, entonces seguramente lo van a respetar porque es mi hijo. Hacen lo contrario, ¿cierto? Dicen, allá viene el heredero, matémoslo y saquémoslo fuera de la viña. Eso es lo que está haciendo la sociedad ahora con el neomarxismo. Sacó al Señor de la viña. No, y la teoría que yo tengo es que Dios creó un paraíso y colocó al hombre ahí. El hombre pecó y lo echaron. Y ahora el hombre creó un paraíso y echó a Dios. Sí, claro. Esa es la soberbia. Sí, claro. La soberbia elevada a la claro. máxima potencia, ¿cierto? Pero es tan duro lo de la ideología de género que somos tan depravados los colombianos que en Cali ya crearon una clínica con psicólogos y psiquiatras para definir la ideología de género de los niños. Claro, en Cali. Claro. Estamos muy degenerados. Y eso es lo que atrae la cólera de Dios. Mire, en las lecturas que he hecho de las profecías de los santos, de santos y de místicos, el castigo de Dios proviene primero por Lutero, por todas esas sectas protestantes. Después, por los delitos, los pecados de impureza, los pecados sexuales, ¿sí? Y después, por eso de la ideología de género, el aborto que es tan abominable para Dios. Pablo VI tenía una frase muy grande que decía, negarle a los niños la entrada al banquete de la vida. Decía Pablo VI, eso es. Y estamos aquellos vientres que se debieron asesinando a los niños en el vientre de la madre, negándoles la entrada al banquete de la vida. Y es una de las causas de terremotos, maremotos, inundaciones, huracanes, lluvia de fuego, que dice la Biblia en 7 partes, que yo conozco un curita que no le gusta que hablemos de la lluvia de fuego, pero la trae San Pedro, la trae el Apocalipsis, la trae Isaías. Va a haber el último castigo, dice la Virgen de Akita, Japón, es una lluvia de fuego. Se habla según la Organización Mundial de la Salud, de 50 millones de abortos al año. 50 millones de abortos. Eso es más grave, los abortos en Colombia, que los asesinatos de la guerrilla, porque es que están asesinando en el vientre materno a los niños. Claro. Todo eso es resultado de toda esa ideología de género, claro. ¿Cierto? Que a muchos le produce mucho escozorro, o sea, que se le hable de eso. Yo creo que si estuviéramos en España ya nos estuvieran sancionando. Amparo Cuevas, la vidente del Escorial de España, otra causal, dice en que las mujeres no quieren ser mujeres y los hombres no quieren ser hombres. Lo dice la Virgen en Amparo Cuevas. Que cada uno asuma el rol que Dios le colocó, dice Amparo Cuevas. Y que la mujer se someta a las reglas que la Biblia le dio y el hombre también. Y como no se ha querido someter, viene parte del castigo de Dios, dice Amparo Cuevas. A mí me impresionó, fruto, yo creo que de todo ese desfogue de tipo pansexualista que ha venido, que ha liberado toda esta revolución, ¿cierto? El derecho que tiene a mi cuerpo, el derecho que tengo a mi cuerpo, el derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo. Es fruto de todo este desorden que hay de trastornos sexuales. A mí me sorprendía que Medicina Legal dijera que, si no estoy equivocado, creo que aquí en Bogotá ha habido durante este año 1085 abusos sexuales de menores. O sea, niños asesinados. ¿Sí? Digo, denunciados. Denunciados, sí, o sea, que han muerto por abuso sexual. Es una cosa oprobiosa, es oprobiosa. Uno mira cómo un papá puede violar a una niña de 2 años. Y entonces cuando aparece ese caso ahora en Medellín, esta semana, dicen en Medicina Legal, no, pues es que ha habido 1085 muertes por abuso sexual de familiares cercanos, o el papá, o el padrastro, o los tíos, que es una cosa que debe producir horror y vergüenza. ¿Y cuántos feminicidios hay en Colombia? Demasiado. Esos son diarios, son permanentes, pero yo creo que hemos llegado a un estado casi de desenfreno, fruto de toda esa permisividad, y sobre todo en mis programas de radio, doctor Rafael, negar los derechos de Dios. De Dios, sí. Una cosa que yo decía a la gente no le gusta que se hable de eso, nos toca.
es la verdad. Decía Ana Catalina de Pero es Mire que que no- si uno oculta una verdad está cometiendo un Pero pecado. en Colombia no somos más de 10 los que hablamos de esto. No, no. Entonces uno ve, caramba, yo me cuestionaba, hablando de, digamos, un paréntesis, de lo que ha pasado con la Corte Suprema. Yo decía, aquellos que aprobaron, muchos de esos que aprobaron el matrimonio de gays, que aprobaron el aborto, son personas que no tenían la idoneidad moral, porque ha habido 3 de ellos que ya están acusados de corrupción. Entonces, en mis reflexiones decía, esas personas que no tenían la idoneidad moral, no eran prístinos, no eran claros, tenían derecho, tenían autoridad moral para convertirse en modelos conductuales y legislar para 40 y pico de millones, si no he tenido esa dignidad. A mí me decía un profesor de una universidad muy prestigiosa, me dijo, mire, yo le prohibí a mis alumnos que les dijera honorable magistrado, porque no se lo merecen. No, el doctor Pinilla, que era un buen católico javeriano, dice que cuando le preguntan usted qué hacía, dice yo soy un pensionado, pero ya no dice No que dice era que era ex magistrado Sí. de la de la Corte Suprema de Suprema, sí. Justicia. Bueno, Que no de está la Corte. politizada. no No, está la idea politizada, no. pero todavía falta descubrir más. Vamos a hacer un paréntesis, un instante. Bueno, como el programa nos quedan solo 5 minutos y tenemos que hacer una oración y el programa quedó muy corto, la semana entrante nos volveremos a reunirnos, ¿cierto? Puede ser. Para terminar el programa, porque hay que advertirle al país, porque ahora viendo uno la politización de la justicia especial, que parece que muchos marxistas están ahí también, nos están metiendo ese gol. De manera que volvemos a hablar de todos estos problemas, ¿no? Fíjate, en el corte anterior estábamos hablando de las cortes que no están politizadas. Sí. Yo pienso que si estuviera el programa de Jaime Garzón con Diego León lo de Londoño, ¿se acuerda del programa de Jaime Garzón? Se morirían de la risa, ¿cierto? pues claro, de escuchar eso. claro. Que están politizadas, claro que sí, porque Y son elegidos corrompidos, mucho con ¿no? favores políticos. La mayoría. A uno yo no sabía no sabía si reírme o me daba náuseas o no sé qué, cuando el actual presidente de la Corte Suprema decía que ellos jamás habían tomado decisiones por tintes políticos. Claro. Caramba. Claro, Pues claro. uno dice, pues eso no No, es y verdad. la cantidad de inocentes en la cárcel por sentencias políticas y no de derecho es terrible. Santo Tomás de Aquino decía que era preferible soltar todos los delincuentes y no meter un inocente a la cárcel, decía Santo Tomás de Aquino. Y tenemos una cantidad por persecución política, por ese concubinato de la justicia con el gobierno, tenemos una cantidad de gente en la cárcel. Un connubio, decía alguien, ¿no? Un connubio, un contubernio ahí entre concubinato lo ahí, político, sí. ¿cierto? Entre lo Ahí. político y Sí, sí. lo judicial. Sí, es terrible. Colombia es terrible, le cuento. Es una cosa, y ahora la clínica para definir el género en Cali nos va a traer más la cólera de Dios. Como dice una amiga mía, orar y seguir orando, a ver si detenemos, si mitigamos, si frenamos un poco esta hecatombe. Hecatombe quiere decir lluvia de fuego que se avecina sobre el mundo. El Papa Benedicto dijo que Akita, Japón, era una prolongación de Fátima. Lea la profecía de Akita, Japón, que es aprobada por la Iglesia y que es una prolongación de Fátima, y donde habla de una lluvia de fuego sobre el mundo. Señor Jesús, estamos aquí para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por todas las cosas que nos das, por el pan de cada día, por el aire, por la vida. Te damos gracias por los niños y bautiza, Señor, por manos de la Virgen María y de San José, de los santos ángeles. Bautiza en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estos niños a los cuales se les negó la entrada al banquete de la vida, como dice Pablo VI, ¿no? Por la lujuria, por el egoísmo del hombre.
Sella a Colombia con tu sangre, Señor. Consagramos todos los que nos están escuchando, consagramos al Inmaculado Corazón de María cada ciudad de Colombia, Señor. Envía a San Miguel y a sus santos ángeles y expulsa a todos los demonios, Señor, que se ciernen sobre Colombia. Envía tu amor sobre nosotros, la fuerza de tu Espíritu Santo nos inunde, nos invada, Señor. Bendícenos, Señor, salva a Colombia, que hasta ahora nos has venido preservando de tantas cosas, Señor. Sálvanos, Señor, que perecemos como la barca que se hundía, Señor. Como decía Benedicto en el último entierro del último cardenal, decía, en la barca de Pedro hace agua, parece que fuera a naufragar. Bendícenos, Señor, bendice e ilumínanos, Señor, ilumínanos con la fuerza de tu Espíritu. Danos la luz, Señor, y la claridad para discernir, Señor. Bendito seas, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Con la sangre de Jesús sellamos todos los hogares, las personas que nos están escuchando y viendo, Señor. Bendito sea, Señor, bendito el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Séllanos con tu sangre, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito el que viene, el que vino, el que vendrá, Señor. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Gracias, Juan de Jesús, y la semana entrante seguimos. Un gusto, muchas gracias por Dios lo invitarme. Es bendiga. un placer estar con usted y dirigirme a los televidentes. Mil gracias. Gracias.